Bueno, bienvenidos a nuestro programa especial Vida de Padres, a propósito del Día de los Padres. Y en esta ocasión nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de la paternidad a través de la experiencia de dos destacados médicos, el doctor Fernando Cabanilla, que es médico oncólogo, y el doctor Joel López, hematólogo oncólogo. Estos profesionales no solo se destacan en sus respectivos campos médicos, sino que también se enfrentan al desafío de equilibrar sus roles como padres dedicados y su profesión. Así que acompáñenos mientras exploramos cómo encuentran esa armonía entre sus exigentes carreras y su amor por la familia. Saludos a los dos. Saludos. A Fernando pues lo conozco más también como vecino en un momento determinado y amigo. Y entonces acabo de descubrir que Joel, su familia es de Junquito, de donde es la familia de mi esposa Jessica. Así que estamos en familia. Y hablando de familia, precisamente, ¿cuán retante fue el equilibrar una profesión intensa como es la que ustedes llevan y la crianza de los hijos, el tiempo para los hijos? Fue un gran reto para ti, Fernando. Yo tengo la suerte que tengo una esposa maravillosa, Mirta. Realmente, más que el Día de los Padres, debiera ser hoy el Día de las Madres, porque hay que celebrarlo todos los días, obviamente, pero ella realmente fue la que la escribió a las dos hijas de nosotros. Nosotros, pues, obviamente tenemos muchas responsabilidades fuera del hogar y hay bastante trabajo. Y cuando nosotros teníamos las niñas pequeñas, nos fuimos a Houston. Ellas llegaron allí, una de 2 años y la otra de 3 años. ¡Ave María! Entonces uno de los primeros retos era pues que no perdieran el idioma. Así que hablábamos todo el tiempo en inglés, en español, y entre ellas, pues a veces no siempre, cuando se escondían, hablaban inglés entre ellas. Pero si Mirta las cogía hablando inglés, le ponía una multa. Cada vez que las cogía hablando inglés, le descontaba de la mensualidad que le dábamos, que creo que era como $10, $20, no sé, le descontaba una peseta. Entonces, pues, mantuvieron el idioma y ahora pues obviamente están muy agradecidos porque allí se pierde rápido el idioma. Yo conozco mucha gente latino que cuando los hijos llegan pequeños allí, no les inculcan el que hablen en español. De hecho, hay algunos que les da vergüenza que hablen en español. Sí. Es una cosa ridícula. Mis nietos que viven en Minnesota, yo comparto con ellos a través del Zoom constantemente. Y cuando hablan conmigo, hablan en español porque la mamá les habla español todo el tiempo y el papá les habla inglés porque es americano. ¿Tu hijo tiene qué edad? Mi hijo tiene 11 años. 11 años. O sea que cuando nació ya tú estabas bastante adelantado en la profesión, ¿no? Bueno, cuando mi hijo nace yo estoy terminando lo que era la especialidad. Todavía estaba estudiando. Mi esposa también estaba estudiando. Así que sí fue retante porque, como dijimos, mi familia es de Humacao. Nosotros vivíamos solos en San Juan, haciendo ambos especialidades. Ella en dental y yo en la especialidad en medicina interna y eventualmente en hematología y oncología. Y es retante cuando uno no tiene la familia al lado y tenemos que dividirnos y los dos estudiando a la misma vez. Yo creo que como dijo el doctor Cabanilla, esa ayuda que dan esas madres y que hoy en día muchas de ellas también son profesionales, estudian igual, y tener ese tiempo, ¿verdad? Para poder en conjunto criar a esos niños es fundamental para el éxito como familia. Yo siempre he dicho que para mí, aunque yo ejerza multiplicidad de facetas en mi trabajo artístico, para mí la función de ser papá la tengo como prioridad. Y no es que uno necesariamente la prioridad es a lo que más le dedica tiempo, pero es a lo que uno le dedica posiblemente más energía. ¿Cómo usted ve ese rol de padre?
¿Qué representa para ustedes ser papá? Bueno, obviamente hay que empezar por dar el ejemplo, ¿no? Una persona quiere que los hijos pues les salgan profesionales y que tengan éxito, pues uno tiene que empezar por dar el ejemplo de que hay que trabajar, que esto no es cuestión de echarse uno fresco, hay que trabajar y hay que tener éxito para que entonces transmitirle eso a los hijos, a las hijas, en este caso mío. Y yo creo que eso pues, fue fundamental porque las dos pues, son tremendas profesionales. Una de ellas es médico también, entonces está donde yo trabajaba antes, en Houston, en MD Anderson, pues ella está a cargo de investigación en el departamento de endocrinología y ha tenido mucho éxito tratando y desarrollando unos protocolos nuevos para tratar cáncer de tiroides. Y la otra pues es CEO de United Health en Texas. Entonces pues esa era tremenda cuando chiquita. La otra, que es médico, esa era siempre bien seria. Pero la otra era tremenda. Y entonces, pero una vez yo le dije, mira, vamos a hablar claro. Tú vas a ser un fracaso en la vida si sigues así. Y le chocó. Después ella me lo admitió que le chocó eso y ahí empezó a coger las cosas en serio, porque es que ella no se tomaba la vida en serio. Ese momento en que uno deja de ser ese papá que no es conflictivo para uno enfrentar a los hijos y decirle algo que a lo mejor ni uno quisiera decir, ni ellos quisieran escucharlo. Para mí ha sido uno de los retos más difíciles, porque a mí me gusta siempre ser el papá buena gente que pasaba la mano y qué sé yo. Y en algún momento decir un no, yo creo que ese fue mi reto mayor. En un momento determinado, dejar de ser el Superman que lo resolvía todo y presentarme como el papá vulnerable, que puedo algunas cosas y otras no. Y decir un no en un momento determinado son de esas cosas que uno en muchas ocasiones no quiere decir, pero es necesario decir en ese proceso precisamente de uno cumplir con la responsabilidad de ser papá. Tú ahora te enfrentas a ser padre de un adolescente y estamos en otros tiempos. ¿Cómo has manejado ese reto de ser papá con muchachos que a los 12 años ya tienen su vida en virtual prácticamente, en el internet? Bueno, yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que tenemos que ponerle límites a los hijos y eso hay que establecerlo. Y yo nunca he sido muy fanático de la teoría de que los padres deben ser amigos de sus hijos. Yo entiendo que tenemos que tener nuestra responsabilidad de padre y no minimizar esa responsabilidad. Así que yo entiendo que tenemos que entender las diferencias en términos de generacionales, ¿verdad? En términos de las generaciones. Pero sí hay que establecer límites. Las generaciones no son iguales, pero tenemos que entender que hay límites que tenemos que poner, especialmente con toda la exposición que pueden tener nuestros hijos a distinta información y cómo velar que esa información sea una información real, una información buena, unas fuentes de información que ellos les van a sacar provecho. Hoy en día tenemos que estar muy, muy pendientes a eso. Yo creo que es algo de lo más retante que tenemos los que somos padres, quizás de hijos que ahora son adolescentes, ¿verdad? Él se ha interesado por tu profesión, de saber lo que haces. Él se ha interesado por mi profesión. Interesantemente, ahí también uno se da cuenta de lo mucho que ellos escuchan, porque a veces me ha comentado cosas de... por ejemplo, yo trabajo con biopsias de médula ósea, con ciertas cosas, y a veces uno piensa que ellos no escuchan, y me resulta interesante cuando en una conversación, a veces con sus amigos, escucho comentando cosas de que si necesitarás una biopsia de médula y eso te parece interesante porque ellos están escuchando lo que tú dices, aunque te parezca que no, y de ahí sale que la importancia, ¿verdad? Como dijo el doctor, del ejemplo que uno le pone a sus hijos. Claro. ¿En qué momento te diste cuenta, Fernando, que ya tus hijas iban más o menos encaminadas en el mismo camino tuyo? La hija menor, se llevan un año básicamente entre las dos, y la hija menor, que es la que es médico,
Yo nunca traté de interesarla en la medicina ni de influirla, porque no quiero hacer eso. Yo quería que cada una pues hiciera lo que quisiera hacer. Pero un día, ya cuando estaba ya estudiando en la Universidad de Texas en Austin, me dijo, papi, yo no sé qué hacer porque lo único que me interesa es la medicina. Yo, pues, si es lo que te interesa, pues. Y ahí fue que empezó entonces a estudiar medicina. Y la idea era venirse para Puerto Rico, porque siempre la gente muchas veces me pregunta que si se hizo difícil yo hacer la decisión de regresar a Puerto Rico, y pues que esa decisión estaba hecha cuando yo me fui de Puerto Rico. Yo no quería vivir el resto de mi vida en Houston o en Estados Unidos. Entonces, pues ella tenía la idea esa de que quería también venir a Puerto Rico y entonces decidió estudiar medicina aquí en Puerto Rico. Estudió en la Universidad de Puerto Rico en la Escuela de Medicina. Y después entonces que montó todo ese espectáculo que quería venir para acá, entonces le dio con regresarse para allá. Pero yo creo que le ha ido muy bien. La otra pues trabaja, como te dije, en United Health, la compañía más grande de seguros médicos en Estados Unidos, y tiene una posición muy buena allí. Es la persona que yo creía que iba a ser un fracaso, es la persona más organizada que yo conozco. Es una cosa espectacular como ella se organiza y como te organiza a ti. Yo decía, pero ¿cómo es posible? Tenía un revuelo en el cuarto todo el tiempo, todo tirado, y ahora es la persona más organizada que yo he conocido. Es que hay veces que cuando a uno hay algo en particular que le interesa, ahí descarga toda su posibilidad de organizarse. Yo en un montón de cosas de mi vida soy desorganizado hasta que llega el momento de que voy a escribir o un libro o un libreto o hacer algo artístico. Ahí soy súper organizado. Joel, de tu papá, ¿qué tú dirías que es el rasgo que más te tocó? O ¿cuál fue la huella más importante que dejó en el papá que eres hoy, tu papá? Bueno, mi papá, y esto siempre lo converso con mis hermanos, una de las cosas que más me ha caracterizado a mí, que mi papá hacía, es que la responsabilidad que mi papá ejercía con su trabajo a mí siempre me impresionó. Te impresionó. Mi papá tenía una responsabilidad increíble con su trabajo y eso sí me lo inculcó a mí. Era una responsabilidad tanto con su trabajo como con su rol de padre, que mi papá podía salir de trabajar a las 6 de la mañana y a esa misma hora nos iba y nos llevaba a la escuela, si nos tenía que llevar alguna práctica de algún deporte o hacer algo, mi papá estaba ahí, y luego entonces era que él iba a dormir y a descansar. O sea que definitivamente era bien responsable en sus distintas facetas, y yo creo que eso sí me ha caracterizado a mí. Fíjate que eso que dices también yo lo puedo utilizar como referencia para el ejemplo de mi papá, que era ese trabajador incansable. Yo lo narro en el libro que le dedico, que se llama El secreto de mi padre, que buscaba trabajo, carpintero. Y yo lo recuerdo todos los días echándose la caja de herramientas al hombro en el barrio Mamey de Guaynabo. Caminar con esa caja de herramientas a pie hasta la muda de Cagua para coger una guagua e ir por Santurce viendo donde hubiesen letreros que dijeran se necesitan carpinteros, y bajarse y buscar trabajo. Algunas veces le conseguía, otros no, pero esa tenacidad para el trabajo a mí siempre me impresionó y creo que me marcó. ¿A qué se dedicaba tu papá, Fernando? El viejo mío era vendedor de galletas de la Nabisco. Y era un individuo muy trabajador también. Él nunca cogió vacaciones. Él no sabía lo que era vacaciones. En aquel tiempo no era obligatorio que las compañías le dieran vacaciones a la gente, así que yo no recuerdo que él haya cogido vacaciones nunca en su vida. Y trabajaba duro y se lo tomaba muy en serio. Era una persona súper responsable. Sí, y tuvimos nuestros conflictos porque él era bien de derecha. Y decía que yo era comunista. Y cuando me negué a ir a la guerra de Vietnam, por poco se muere de un infarto. Está bueno. Esa
diversidad de enfoques, tanto religiosos como políticos, son interesantes porque inclusive nos marcan también y yo los recuerdo también por lo de mi papá. Pero me parece interesante que hayamos transitado no solamente del rol de ser padre, también al rol de ser hijos, porque esa forma de ser de nuestros padres también nos marca. Y qué bueno saber que profesionales tan dedicados y exitosos como ustedes, pues tienen tan claros esos roles de padre, que yo creo que lo que se celebra en el fin de semana de los padres precisamente es esa vocación que debemos tener de servir de ejemplo, como decía el doctor Cabanilla, de ser ejemplo y de que vean en nosotros un camino a seguir. Entre la diversidad de caminos que tiene la juventud ahora, pues que vean uno que los haya marcado. Así que le agradecemos esta confraternización para que vean en otro lado de dos extraordinarios médicos que le siguen sirviendo a Puerto Rico, y aprovecho la oportunidad para darles las gracias por el trabajo que hacen. Pero antes de que cerremos, quisiéramos compartir con ustedes algo que vamos a ver a través de esa pantalla y que ustedes nos reaccionen. Así que adelante. Hola, yo soy Daniel Cabanillas. Desde que tenemos memoria, nuestro padre ha sido increíblemente paciente y comprensivo. Siempre ha estado a nuestro lado, brindándonos su apoyo incondicional en cada paso de nuestras vidas. Él es nuestro mayor animador, celebrando todos nuestros logros con una alegría y un orgullo genuino. Fernando Cabanillas no solo es un excelente padre, sino también es un ejemplo de lo que significa ser un buen esposo. Su amor y su respeto por nuestra madre no tiene comparación. Nos ha mostrado a través de su ejemplo cómo se construye una relación basada en respeto mutuo y en la comprensión. Más allá de sus roles como médico y esposo, lo que más admiro de mi padre es su integridad y su compromiso por hacer lo correcto. Es una persona que lucha incansablemente por la justicia y nunca se rinde ante la adversidad. Su fortaleza de carácter y su valentía me inspiran todos los días para ser una mejor persona. Nos consideramos muy afortunadas por tener a Fernando Cabanillas como padre. Su amor, su ejemplo y su apoyo han tenido un impacto inmenso en nuestras vidas. En este Día de los Padres en particular, quiero darle las gracias a mi papá por todo lo que hace. Te queremos. Gracias. Bueno, no sé cómo uno reacciona a eso. Bueno, primero con unas lágrimas y tengo un nudo en la garganta. Una sorpresa tremenda, no esperaba eso. Esa es la que tenía la desorganización, la persona más organizada del mundo, y ahí vieron cómo habla el español. Gracias a mí está con las multas que le ponían. Qué hermoso. Llegó a los 2 años a Houston. Qué hermoso uno escuchar eso de los hijos, de verdad que sí. Vamos a lo próximo. Hola Joel, por aquí dejándote un pequeño mensajito, felicitándote en el Día de los Padres. Gracias por ser un excelente papá con Ignacio, por siempre ser esa figura tan importante en su vida, por demostrarle cuán importante es cultivar tanto el ser humano como el profesional, y por demostrarle, ¿verdad?, que es importante cultivar el intelecto, pero también es importante cultivar el corazón y los sentimientos. Estamos súper orgullosos de ti, por el gran ser humano que eres, por todos los logros que has obtenido, por ser esa persona tan empática con cada una de las personas, ¿verdad?, que llegan a ti. Te queremos mucho, siempre seremos tus fans número 1 y estamos aquí siempre para ti, con amor. Ignacio, Cocoa, Almendra y yo. Feliz día, te queremos. Feliz Día de los Padres, papá. Te quiero mucho. Ay, qué lindo. ¿Cómo emociona eso, verdad? Ciertamente emociona, ¿verdad? Yo creo que el rol más importante que nosotros tenemos, lo más que nos llena al final es ese rol, el de ser papá. Y recibir ese reconocimiento de parte de los hijos llena a uno de
de una forma extraordinaria. O sea, uno puede recibir como profesional muchos reconocimientos y premios, uno como artista también, pero que haya una palabra de los hijos reconociendo lo que uno significa para ellos, eso no tiene comparación. Yo creo que no hay mejor forma de cerrar el programa que de esta forma, con esta emoción, reafirmando nuestro compromiso y nuestro orgullo de ser papá.